Bueno, buenas noches, cordial saludo para todos. Muchas gracias por conectarse y compartir este espacio de aprendizaje abierto para generar conocimiento, resolver dudas, inquietudes. Vamos a ampliar si tienen alguna duda respecto al tema anterior. Entonces, voy a hacer un recuento brevemente de lo que vamos a hacer esta noche. Para iniciar, voy a hacer un recuento breve de la actividad anterior, de la primera evidencia. No la voy a explicar, sino de qué se trató o de qué se trata para que los que no la han hecho, pues se orienten. Sin embargo, yo ya subí a la plataforma el encuentro anterior, creo que se los envié el mismo día. Y en la segunda parte de este encuentro ya me oriento es a explicar sobre el segundo entregable, es decir, la evidencia que es la propuesta de investigación. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Pantalla. Bueno, a ver, pantalla. Ah, porque toda la, toda la pantalla. Bueno, por favor me confirman si están viendo un cuadro en Excel. ¿Sí? Hola, ¿alguien me Sí, confirma, señor. por favor? Bueno, Sí, entonces señor. resumo. Gracias, muy amable. Entonces ya resumo, estos son los dos entregables que ustedes deben hacer de esta competencia. Creo que Omar me preguntaba cuál es la competencia. Esta es la competencia. Orientar investigación formativa según referentes técnicos. Y esta competencia tiene 4 resultados. Entonces, este es el número de la competencia y son 4 resultados que esos 4 resultados están respaldados, fundamentados con 2 evidencias, que son estas dos. Entonces Omar me decía, ¿cuál es el número de la evidencia? Es esta, vea, la actividad 3.2, actividad de aprendizaje de competencia 240-201-064 y la actividad 3.2.2, actividad de aprendizaje, es la misma. A2, elaborar propuesta de investigación formativa. Entonces, una es un mapa mental y la otra es la propuesta de investigación. Esta, el mapa mental, me dice que ya la hicieron. Esta es breve, sin embargo, ya voy a abrir el documento, la guía que yo les compartí, se las voy a enviar nuevamente si quieren. Para los que no la han hecho. Entonces, y le doy inicio a la segunda. Entonces, en ese orden de ideas, voy a abrir esta. Esta es la primera evidencia para los que no la han hecho, que se llama actividad de aprendizaje GA 5240201-064 AA1. Identificación del contexto productivo y sus problemáticas. Y la evidencia es elaboración de un mapa mental. Entonces, yo la vez pasada les expliqué cómo se abordaba el tema, que había que analizar un contexto socioeconómico, tecnológico, político y cultural. Voy a ampliar un poquito acá. Y de ese contexto productivo, de esos, es hacer un breve análisis de cada entorno, cuál es su principal característica de cada entorno tecnológico y tratar de identificar una problemática de cada entorno, de cada contexto, porque pues todos tienen problemas para resolver. Entonces yo les doy un ejemplo del entorno tecnológico, cuál es la característica de ese entorno, una o varias características y, por ejemplo, una problemática. Listo. Y con eso hacer el mapa conceptual. Entonces aquí digo cómo se debe hacer. Aquí está en el paso que pues no lo voy a explicar, ya lo expliqué la vez pasada, pero entonces aquí está. Lo que voy a hacer es compartirles nuevamente el documento al grupo. Listo. No lo voy a explicar porque esto ya lo expliqué la vez pasada, solamente lo cité para entrar en contexto.
para los que de pronto no lo han hecho, tienen actividad pendiente. Entonces, aquí se lo voy a decir, voy a colocar acá. Les recuerdo la primera actividad. Aquí. Les recuerdo la primera actividad para los que la tienen pendiente. Listo. Porque también me dijeron algunos que ya la subieron al Patorra, que ya la hicieron. Está muy bien, lo felicito. Entonces la voy a colocar otra vez para los que no lo han hecho. Entonces acá, para los que no la han hecho. Listo. Perfecto. Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces ahora vamos a seguir, voy a explicar la segunda actividad, que es este entregable. La segunda actividad de aprendizaje, que es elaborar la propuesta de investigación formativa. Y la evidencia de desempeño se llama conocimiento y productivo GA5 240 201 AA2, que es propuesta de investigación. Listo. Entonces ya voy a explicar de qué se trata esta. Esta evidencia, bueno, voy a colocar de una vez, les voy a colocar acá en el WhatsApp. Entonces, les comparto también, la voy a colocar, vea, les comparto también la guía para hacer la segunda evidencia. Eso sí, no, creo que hasta ahora no lo han hecho ninguno, entonces lo voy a compartir de una vez. Esta es la guía para hacer la segunda evidencia, acá en el grupo. Esta aquí la voy a abrir porque les voy a explicar brevemente ya que es cómo vamos a hacer la propuesta de investigación. Esta es como la guía para facilitar el proceso. Entonces dice así, voy a ampliar un poquito más. Dice, actividad de aprendizaje GA5, 240, 201, AA2, elaborar propuesta de investigación formativa. Entonces, la actividad de identificación, yo elaboré esta guía más en detalle para facilitarles que puedan identificar claramente qué es lo que deben hacer y cómo abordarlo. Entonces yo le calculo que juiciosos, se demoran 3 horas haciendo esa evidencia para que no dejen coger la tarde. Se demoran 3 horas. Aquí está cómo se hace. El objetivo es lograr que los aprendices se identifiquen y analicen las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas, culturales en contexto productivo. Bueno, reconociendo sus necesidades problemáticas desde la metodología de la investigación formativa. Además que elaboren una propuesta de investigación basada en los conceptos elementales de la investigación formativa. Entonces, el primer paso es bueno, yo explicado qué es la investigación formativa. Y luego la segunda parte es que ustedes, basados en el análisis del contexto de un sector productivo, una empresa, hacer una lluvia de ideas para analizar unas problemáticas, de qué problemática hay en ese entorno productivo, en el contexto de la comunidad o una empresa, qué problemática que pueda ser susceptible de resolver dentro de su ámbito formativo, es decir, dentro de su formación. Listo, entonces, con eso, basado en esto, es que usted ya comienza a elaborar la propuesta de investigación. Entonces dice, cada aprendiz con base en el análisis del contexto identificará una problemática específica que pueda ser abordada desde su formación académica en informática. Van a redactar una propuesta de investigación siguiendo la siguiente estructura mínima. Aclaro, esto no se va a hacer un proyecto, sino una propuesta, porque no hay suficiente tiempo para hacer un proyecto de investigación. No tenemos el tiempo necesario o suficiente para desarrollar un proyecto de investigación, porque solo tenemos 6 sesiones. Entonces, yo lo que hice es adaptarla a una propuesta, y una propuesta de investigación, un proyecto de investigación tiene 6 componentes básicos.
que es el título, el planteamiento del problema, la justificación, objetivos, metodología y resultados esperados. Como mínimo, eso es lo que yo espero que ustedes desarrollen y lo suban a la plataforma como evidencia. Enseguida voy a explicar cómo se desarrolla cada uno de ellos. Entonces, al final, pues ustedes ya con estos datos ya comienzan a desarrollar la propuesta. Cada aprendiz redacta la propuesta de investigación y prepara bueno, aquí no hay tiempo, presentar una breve, al final yo había contemplado hacer una presentación breve, pero parece que no hay tiempo. Entonces, con que me desarrollen la propuesta de investigación con estos componentes, pues ya considero que es suficiente. Entonces, la propuesta no la alcanzamos a hacer por tiempo. Y cerramos el taller. Entonces, ya les voy a compartir esta la guía, cómo hacer la propuesta de investigación. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda o una pregunta de lo que acabo de compartir? Por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que acabo de compartir? Hola. De mi parte, claro. ¿Está claro? Bueno, listo, perfecto. Entonces, como ya les compartí al chat, su grupo, de manera recuento, la primera actividad de aprendizaje. Ah, me quedó 2 veces. Bueno, no pasa nada. Se la ahorran. Sí, le escucho. ¿Sobre qué es la investigación? Sí, esto es investigación formativa. No, pero ¿cuál es el tema de la investigación? O sea, ¿sobre mi proyecto o algo así o sobre qué? Vea, según tengo entendido, cada uno de ustedes debe hacer un sistema de información, o sea, un software, cada uno, que con eso ustedes van a sustentar como el proyecto final. Entonces, ese sistema de información, o sea, el software que ustedes van a desarrollar, obviamente debe partir de un problema o de una necesidad. Y ese problema, esa necesidad, lo vamos a identificar con el proceso formativo. Entonces, la pregunta tuya es muy válida. ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es que ustedes, uno de los pasos, por ejemplo, acá, bueno, yo ya cerré el documento, voy a abrirlo otra vez. Acá está el componente, la estructura. Obviamente, cuando uno va a hacer un proyecto de investigación, pues debe tener una idea sobre qué va a ser el proyecto. Pues yo no la incluí aquí, pero la podríamos incluir. Título, planteamiento del problema. Aquí, obviamente, el título, la idea va relacionada con el título. Entonces, supongamos que ustedes identificaron en el sector o entorno productivo que una empresa X tiene problemas de manejo de inventario, control de inventarios o seguimiento en venta real sobre las compras y ventas o inventario. Usted dice, yo identifiqué ese problema y entonces es un problema de una organización, es el entorno productivo. Para los que ya hicieron, por ejemplo, la primera evidencia, que es el mapa mental, entonces ahí se abordaron los entornos productivos y yo les decía, haga un ejercicio de identificar problemática de cada sector o de una empresa productivo. Entonces acá ya en el contexto, digamos que en la propuesta de investigación ya aterrizamos ese análisis, entonces ya vamos a decir, la empresa XY por ejemplo, de calzado, de tecnología o de bueno, cualquier sector productivo, la empresa tiene problemas con el manejo de inventarios, es un ejemplo, pero puede existir otra problemática. Entonces, la idea de mi proyecto es desarrollar un sistema de información o un software orientado a solucionar esa problemática específica, es decir, de inventarios, de composición de inventarios o de compras, ventas, bueno, en fin, la problemática que ustedes hayan identificado. Entonces, ahí la pregunta que tú me hiciste es, ¿cuál es la idea? La idea ustedes la orientan, el proyecto
se basa en la idea o la necesidad o problemática que ustedes han identificado. Entonces ya, por eso es que todo proyecto surge de un proyecto, de un problema o una necesidad o de una oportunidad, pero obviamente debe estar sustentado. ¿Quedó claro la respuesta con lo que acabo de explicar? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, cuando ustedes ya hacen el ejercicio del análisis de necesidades de un sector productivo una unidad productiva, cuando hablo de unidad productiva, pues es una empresa. Ustedes, por eso es que la investigación formativa parte de una realidad y busca una solución. Entonces, por eso es que cuando hablamos del valor potencial de un proyecto de investigación, es porque presenta conveniencia, es decir, es conveniente realizarla. Entonces, el ejercicio inicial es identificar la problemática, lo que partimos con el primer ejercicio, identifique una problemática. Y luego ya analizamos si tiene una relevancia social o productiva. Porque es que si yo desarrollo un sistema de información, un software va a contribuir a desarrollar un problema, una necesidad, entonces tiene una relevancia. Esto va a tener ¿qué? Implicaciones prácticas y obviamente pues va a tener un valor teórico porque tenemos que consultar aspectos claves sobre los componentes teóricos del tema. Y por último, pues también tiene una utilidad metodológica porque todo proyecto de investigación tiene una metodología, debe seguir unos pasos que yo voy a explicar de manera breve porque mm, no vamos a desarrollar el proyecto como tal. Usted lo van a desarrollar durante su proyecto formativo, pero acá con la propuesta sí lo pueden plantear, dejar las bases de su proyecto formativo, es decir, del sistema de información que ustedes van a hacer, del software. Entonces, por eso es que toda investigación debe ser viable. Es decir, yo no les voy a pedir un proyecto imposible de cumplir porque, entre otras cosas, ustedes sí o sí, dentro de su entrega final, deben hacer un proyecto. Entonces, por eso es que tiene que ser viable y ser factible. O sea, que se pueda realizar y que los recursos o toda la metodología estén al alcance para poderlo hacer, es decir, que sea factible. Entonces, por eso se llama viabilidad, que sea viable, que sea factible y que tengan los recursos para hacerlo. Entonces, recursos, conocimiento, tiempo, el tiempo es un recurso, o de pronto allá en la empresa o en algún lugar donde ustedes quiere hacerlo, pues que tengan acceso a la información. Y también, pues cuando hablamos de recursos, son financieros, humanos y materiales. Generalmente los proyectos requieren estos elementos para poderse llevar a cabo. Entonces podemos hablar que no se va a hacer un proyecto imposible. Yo no les voy a decir, ustedes van a hacer un proyecto, un software o un sistema de información para que Colombia logre llegar a la Luna en el 2027. Pues eso no es viable ni factible. Pero si me van a decir, vamos a hacer un proyecto orientado a solucionar un problema de una unidad productiva, un problema de inventario, pues eso sí es viable y es factible. Listo. Entonces, por eso es que la elección del tema es muy importante. Parto con lo que preguntaste, ¿cuál es la elección del tema? La elección de este tema la deben hacer ustedes, por eso los invité la vez pasada para hacer un análisis de su entorno, en el entorno productivo, en el contexto productivo, qué problemáticas se ve, qué necesidades se identifica para poder elegir el tema. Entonces, un control de inventario, un sistema de información orientado a las ventas, para seguimiento por venta, en fin, hay una cantidad, una diversidad de ideas en torno a soluciones problemáticas en la cual se aplique eh, el software, por decir, o la programación. Bueno, el software, un diseño de software, un sistema operativo que entre a solucionar.
Ya ustedes sí deben hacer el ejercicio basado en ese entorno para identificar cuál es el tema. Porque pueden también analizar informes, estudios de caso, o pueden conectarse con instituciones y decir, vea, yo estoy estudiando eh, em, informática, entonces quiero identificar un problema, una necesidad para desarrollar un software que ayude a mitigar el problema. Entonces, por eso hablo de conectarse con unas instituciones, luego investigar el problema. Entonces, ustedes ya identifican un problema en el entorno y ustedes entran a ahondar más. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Será que yo lo puedo hacer? ¿Será que lo puedo abordar? ¿Será que tengo la capacidad? Entonces comienzan a analizar el problema. Y eh, el tema, es decir, a profundizar el tema que les inquiete y ya buscan experiencias personales. Si alguno tiene ya conocimiento, un ejemplo, que ya conoce cómo se maneja el inventario, o sea, tiene una experiencia personal y entonces ya dice, yo voy a aprovechar esa experiencia personal de conocimiento de inventario y voy a hacer el software, listo, va a ser un sistema de información orientado a eso. Muy bien. También pueden consultar profesores, pueden consultar personal que tenga conocimiento en el área, que les ayude a ampliar bien el tema. Pueden examinar publicaciones, es decir, investigaciones que se han realizado en torno a ese tema. La idea, o bibliografías, la idea es ampliarse bien el conocimiento sobre el tema en el cual ustedes van a desarrollar el proyecto y van a también a desarrollar, no solo este proyecto, o sea, la propuesta de investigación, sino también su proyecto, el proyecto de sistema de información, que es el proyecto que ustedes van a realizar y que van a sustentar al final de su formación. Preguntas y dudas hasta el momento. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estoy siendo claro con la explicación? Hola. Hola. El profe, todo claro, gracias. ¿Va bien? Hola. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, está claro. Bueno, perfecto. Listo. Entonces sigo presentando acá. Entonces decimos que toda investigación tiene un enfoque. Tiene un enfoque bien sea cualitativo o cuantitativo o mixto. ¿Por qué digo que tiene un enfoque? Porque son metodología que ayuda a encontrar la respuesta a una necesidad o al problema que queremos abordar. Y este enfoque puede ser cuantitativo y mixto. Entonces, cuando hablamos del enfoque cuantitativo, se refiere al hecho de que vamos a recolectar información con medición numérica, es decir, que vamos a hacer un análisis estadístico de datos que nos va a permitir ahondar más en la recolección de información, pero a diferencia de otros, va a requerir recolección numérica. Entonces yo puedo decir, si yo digo, por ejemplo, ¿cuántos usuarios tiene una plataforma que se necesita para solucionar tal cosa? Ese cuántos usuarios, ese es cuantitativo. Si yo digo, ¿cuántas veces se requiere que ingresen al día para tal? Eso es todo lo que es números, cantidad, medidas, todo eso es cuantitativo, es un enfoque cuantitativo. Y eso depende de qué depende el enfoque, depende de la necesidad del proyecto que nosotros vamos a realizar. Por eso también viene el otro enfoque que es un enfoque cualitativo. Ese enfoque cualitativo ya involucra recolección de datos sin medición numérica porque nos ayuda a descubrir a afinar preguntas de investigación. Es decir, yo puedo utilizar una entrevista. Entonces, en la recolección de datos, entonces si yo voy a hacer un software, por ejemplo, lo que vuelvo y tomo el ejemplo de orientado a solucionar un problema de inventarios. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo debo utilizar un enfoque cualitativo, reunirme con las personas que trabajan en esa área en la empresa
y decirles, bueno, cuénteme cuál es la problemática, cuál es el cuello de botella, a ver, dónde se está formando el problema, qué es lo que ustedes necesitan, exactamente qué es lo que necesita que haga un software, a ver, cuéntame. Entonces ellos comienzan a hablar, eso es una recolección de datos cualitativos, porque estoy utilizando, se puede recolectar a medios de entrevistas, como también a través de observaciones. Yo puedo ir a la empresa, mirar cómo se están trabajando ya el sistema, el inventario, cómo compran, cómo bajan la información, todo cómo lo maneja. Y yo observo y voy recopilando información, análisis, voy analizando esos datos. Y entonces hago interpretaciones sobre esa realidad, porque es que el enfoque cualitativo finalmente lo que nos ayuda es a explicar algo más que entenderlo. Entonces yo quiero buscar, explicar cómo funciona para poder entrar a trabajar. Cuando yo ya entiendo a través de esa recolección de datos, entonces yo puedo comenzar a armar la estructura, la propuesta del proyecto a partir de un enfoque cualitativo. Sin embargo, hago la salvedad que un proyecto también puede tener los dos enfoques, es decir, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, es decir, eso ya sería un enfoque mixto. Entonces, usted puede decir, ah, no, mi proyecto va a va a utilizar un enfoque mixto porque voy a recopilar información cuantitativa, también información cualitativa. Es decir, voy a combinar los dos elementos, cuantitativo y cualitativo, en un solo estudio para que me permita abordar o postular una pregunta de investigación, formular una pregunta, una hipótesis o planteamiento de problema y la formulación del problema que lo voy a explicar ahora. Pero hasta acá lo que quiero es que Profe, quede claro. Sí, lo escucho. profe, eso de lo que usted está hablando es algo más como estadístico. Si hablamos de la parte estadística, entonces nos vamos a apoyar de un enfoque cuantitativo. Supongamos que usted va a hacer un proyecto enfocado en el área de producción de una empresa y de ahí va a surgir su proyecto, el sistema de información. Entonces usted dice, ah, yo necesito recopilar datos, cuánta mercancía entra en el día, cuántas referencias tienen, cuál es la rotación de cada referencia, cuál es la venta de cada una de referencias, en qué tiempo se ha movido, en qué tiempo se vende, todos esos datos, esa información cuantitativa. Entonces luego usted va a coger esos datos, los va a meter, por ejemplo, en una hoja electrónica o en un sistema, por ejemplo, el SPS, que es para manejar datos estadísticos, pero también lo pueden hacer en Excel. Y entonces le va a permitir analizar cuál es la rotación de los productos, quién es el que más rota, el que menos se vende y tiene media rotación o los productos lentos, es decir, que casi no se vende. Entonces usted dice, bueno, con esos datos yo puedo hacer un sistema de información para tal cosa, pero ese análisis de datos numéricos es lo que se llama un análisis cuantitativo, porque va a analizar rotación de mercancía, venta de mercancía, cuánto entra, cuánto sale. Entonces es cuantitativo. Pero también si va a analizar datos, por ejemplo, de quiénes son los usuarios, qué necesitan los usuarios, qué información necesitan los usuarios, exactamente cómo requieren la información, eso es cualitativo, porque ya habla más de cualidades. Entonces, yo, por ejemplo, generalmente muchos proyectos utilizan los dos enfoques porque recogen información cuantitativa e información cualitativa, y de esos dos enfoques es que se hace una interpretación, un análisis de datos, una interpretación y ya se hace un informe final. Entonces, por eso es que retomo lo que hablamos inicialmente. Todo proyecto nace de una idea. Aquí la clave es, ustedes van a decir sobre qué van a hacer su proyecto, cuál es la idea, de qué se va a tratar. Entonces alguien puede decir, no, es que yo quiero hacer un proyecto para un call center, un ejemplo.
O yo quiero hacer mi proyecto orientado a un sistema postventa para una pizzería, un ejemplo. Entonces, esa es la idea. Ustedes ahí tienen que analizar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que voy a solucionar? ¿Cuáles son las causas de ese problema? ¿Cuál es el problema central? ¿Y cuáles son las consecuencias ahora? El análisis del problema. Entonces ya basado en esto yo diseño, por ejemplo, unos instrumentos. Yo necesito una encuesta orientada para recolectar tales datos o una entrevista. Entonces aquí yo recolecto esos datos, lo aplico a una muestra específica, diseño, como yo diseño acá debajo. Y luego el análisis, yo después de que recopilo esos datos hago un análisis, porque si vamos a diseñar un sistema de información, yo tengo que recoger datos. ¿Cuáles son las necesidades de la empresa? ¿Cuáles son las necesidades del cliente? ¿Cuáles son las necesidades de esa unidad productiva? Entonces yo tengo que recoger información, luego la analizo, interpreto esa información y puedo estar en condiciones de elaborar un reporte y el que es básicamente el punto de partida para la propuesta de investigación que ustedes me van a hacer. Entonces ahí puedo hablar que voy a utilizar un enfoque mixto. Entonces, entonces resumo, todo proyecto de investigación puede tener un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo o un enfoque mixto. ¿Quedó claro hasta el momento esa parte? ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque ustedes me van a escribir ahí en el proyecto cuál es el enfoque que ustedes le van a dar a su proyecto, a su propuesta. ¿Quedó clara, Yorley, Fernanda? Bueno, entonces, a explicar Sí, brevemente profe, lo que sí, gracias. Bueno, Yorley Fernanda me preguntaba que el capítulo 1 es, ¿cuál es el tema de investigación? Aquí lo vamos a definir. El tema de investigación es una idea, un área de interés, y esto necesariamente sí o sí se debe definir al principio del proyecto, siempre, siempre. Elegir el tema, digamos, el tema o la idea del proyecto es el primer paso para poder realizar el proyecto de investigación. Entonces, aquí cuenta, por ejemplo, la experiencia previa, si alguien tiene experiencia en en algún área específica de un sector productivo, y entonces identificó una necesidad, un problema y lo va a entrar a abordar. Entonces, aquí también no solo experiencia, podemos entrar a examinar información disponible sobre ese tema. Y también, pues, buscamos, porque es que, sí, te escucho. Hola. Sí, le escucho. Hola. ¿Alguien va a hablar? Bueno, entonces, ese es el primer paso, es la idea. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, un ejemplo, implementar un sistema de información para el servicio técnico orientado a agilizar los procesos organizacionales en la empresa XYZ de Bogotá. Esa es la idea de mi proyecto. ¿Sí? Es algo simple. O yo puedo decir, si es una investigación orientada a la parte administrativa, yo puedo decir, un ejemplo de la idea, analizar el impacto de la pandemia en las MIPYMES y el recurso humano en las empresas de tal ciudad. O también otra, identificar las políticas contables bajo las NID en las microempresas de La Dorada, un ejemplo. Esa es la idea, en esto es que yo me voy a mover, ese es el área de conocimiento en el cual me voy a mover para desarrollar mi proyecto. Entonces, eso es un ejemplo de un tema de investigación. Listo, entonces ahora sí, el primer paso que ustedes deben hacer es, bueno, yo coloqué un trabajo, pero esto es individual. Ustedes deben, a partir de una problemática, cada aprendiz, a partir de una problemática de su entorno o una necesidad insatisfecha, o a través de una lluvia de ideas, deben definir el tema para el proyecto. Es decir, ¿cuál es el tema? Así como cité los ejemplos anteriores. Aquí ustedes deben decir cuál es el tema. Y luego hacen
bueno, cuando hablo de la delimitación es una delimitación, por ejemplo, espacial. Si yo digo en la empresa tal de Bogotá, entonces yo puedo decir en la empresa Frisbee de la ciudad de Bogotá o en la empresa Cartón Colombia, no sé, aquí, eso es una delimitación espacial, darle el espacio. Pero entonces ahí no así de general, un software para solución de inventarios, no, aquí se trata de darle un límite espacial. Listo, entonces cada uno, el primer paso está acá, ya vamos en el capítulo 1, el tema de investigación. Ustedes acá en el ejercicio van a colocar el tema de investigación. Y recordemos venga yo, aquí recordemos ah, que, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cómo hacer? Profe, Sí, le escucho. profe, ¿nos va a enviar eso? Vea, mire, cuando ya le estoy respondiendo la pregunta sobre, cuando que tú me decías, me preguntabas sobre el tema, la propuesta de investigación. Entonces, cuando ya definan cuál es el tema que ustedes me van a trabajar, entonces ahí sí ya podemos definir. Les voy a escribir lo que contiene la propuesta de investigación que ustedes van a hacer. La propuesta de investigación tiene primero el título. Entonces tiene que ser una extensión máxima de 15 palabras. Debe ser breve, conciso, concreto, orientador, debe ser coherente con el problema identificado. Ya les voy a decir cómo se analiza el problema. Pero entonces estoy socializando cuál es la estructura de la propuesta de investigación que ustedes van a hacer. Ya el paso a paso lo voy a ir explicando cómo se hace. Entonces, parto con el título de la propuesta. No puede tener más de 15 palabras. Listo, eso es muy breve. Y estar orientada, lógicamente, que refleje que esté orientada a solucionar la problemática que ustedes ya deben haber identificado. Por eso expliqué ahorita la idea. El segundo punto para la propuesta es el planteamiento del problema. Este es un párrafo. El planteamiento del problema es un párrafo. Aquí se hace la descripción de la problemática que ustedes identificaron, pero más en detalle. Por eso es tan importante que siempre hagan el ejercicio de identificar una problemática. ¿Cuál es el problema? Por eso iniciamos con el mapa mental anterior, con el contexto productivo. Entonces aquí ustedes ya en el planteamiento del problema, en un párrafo me van a escribir, me van a definir cuál es la problemática que ustedes identificaron, esa problemática, qué impacto tiene en el entorno o en la empresa. Entonces ya les voy a decir cómo se aborda. Para eso ahora les voy a explicar que se utiliza una metodología que se llama árbol de problemas. El tercer componente de la propuesta es la justificación. Aquí ustedes deben justificar por qué, cuáles son esas razones de peso por las cuales es importante desarrollar ese tema. Es decir, ¿cuál es la razón de peso? Y usted me dice, no, que el sistema, bueno, el ejemplo sobra, pero aquí usted me van a decir es por qué es importante investigar o desarrollar el tema, explicar cuál es la contribución de ese proyecto en la solución. Si el proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿cómo entra a solucionar el problema? ¿Qué necesidad va a satisfacer o qué oportunidad va a aprovechar? Entonces, básicamente, en la redacción o escritura de la justificación, se deben responder estas tres preguntas. ¿Por qué y para qué realizar la investigación? Usted me la responde con sus palabras. ¿Por qué vale la pena realizar este estudio? Sí, porque si no se justifica, pues no vale la pena abordar. ¿Cuál es la utilidad o novedad de ese proyecto? La segunda, ¿cuáles van a ser los aportes del proyecto? Es decir, ¿qué implicaciones puede tener los resultados del proyecto para la empresa, para ustedes como aprendices, para el entorno productivo, para la empresa o para el SENA? ¿Cuáles son esos aportes del proyecto? Y la tercera, ¿a quién va a beneficiar?
¿quiénes serán los beneficiarios con los resultados que se obtengan del proyecto? Entonces usted me dice, no, puede ser la empresa, pueden ser ustedes mismos, porque van a aprender más, porque van a llevar algo, conocimiento teórico, lo van a llevar a la práctica, que como también les va a ser útil para poderse graduar, porque ustedes tienen que presentar un proyecto, un sistema de información al final. Entonces, eso les va a beneficiar a ustedes. Es decir, entonces vamos a analizar desde la parte de productiva de ustedes, como el SENA, la empresa, desde su formación. ¿Listo? Al responder ustedes esas las tres preguntas, ya cumple básicamente con la justificación. Entonces, en la justificación, digamos que se escribe también como su propuesta de su proyecto ayudará en la solución de ese problema, del problema que ustedes identificaron. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, un ejemplo, las motivaciones prácticas se manifiestan en el interés por ejemplo, de adquirir más conocimientos. Entonces, porque si yo voy a hacer un trabajo, un proyecto de manera práctica, tengo que esmerarme en aprender más, investigar, consultar. Entonces voy a aumentar conocimiento y además me va a ayudar a recibir el título académico por el cual también me estoy formando, porque no solo es aprender, sino también certificarme. Entonces les va a ayudar a certificarse, va a ayudar a solucionar un problema concreto en una empresa, en una organización, en una entidad. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos de también cómo se complementa la justificación. Se complementa porque no solo es eso. Recordemos, por eso les coloqué el ejemplo de las tres preguntas. Entonces, ya con esto responden la justificación. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a escribir la justificación. Cuando analicen el problema, cuando ya tengan primero cuando tengan la idea, cuando analicen el problema, y van haciendo los pasos, entonces ahí sí van a hacer escriben la justificación. ¿Por qué se hace el proyecto? ¿Para qué realizar la investigación? ¿Cuáles van a ser los aportes? ¿A quién se va a beneficiar? Bueno, y el porqué de su selección. Lo otro, cuando me preguntan si les iba a compartir, creo que ya las compartí en el documento que les pasé ahora. El cuarto componente son los objetivos. Todo proyecto tiene objetivos, un objetivo general y unos objetivos específicos. Por lo general son máximo 3 objetivos específicos. Entonces, digamos que el objetivo general es lo que cada uno de ustedes espera lograr con el proyecto. Es decir, es el todo, lo que se va a dar la respuesta o la solución al problema planteado. Ese es el objetivo general. Entonces, usted dice, si la problemática es traumatismo, es una empresa porque no tienen un sistema de información de para entonces, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo tiene que estar relacionado a la solución de la problemática. Sería desarrollar un sistema de información a través de recolección de datos para optimizar el sistema de inventario de la empresa. Bueno, ahora les digo cuál es la estructura que se utiliza para redactar un objetivo general. Entonces, primero tenemos el objetivo general. Por eso se recomienda siempre en el objetivo general que sea muy coherente con el problema central. Por eso es tan importante el análisis del problema, que yo les voy a explicar. No sé si alcancé hoy, pero bueno. Problema central y para formular un objetivo general se utilizan verbos de acción, averiguar, investigar, recoger, identificar, revelar, descubrir, etc. Por ejemplo, desarrollar un software, ¿sí? El objetivo general para ser llevado usualmente bueno, digamos que el objetivo general se descompone en tres partes. Esta es la estructura de un objetivo general. Debe llevar el verbo en infinitivo, que es el que yo acabo de decir, el qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué. Entonces voy a redactar un ejemplo.
si ustedes van a hacer un proyecto de investigación orientado, por ejemplo, a un sistema de información que contribuya a solucionar problemas de inventario de una empresa, es un ejemplo. Entonces yo puedo decir, vea, el verbo desarrollar, ¿qué? Un sistema de información, ¿cómo? A través de lenguajes de programación o de análisis. Bueno, ustedes que son expertos en el tema, me van a decir cómo lo piensan hacer. ¿Para qué? Para mejorar el sistema de información, del sistema, la composición y rotación de ventas e inventario en la empresa XYZ de la ciudad de Bogotá. Listo, ahí quedó. Ahí quedó redactado el objetivo general de acuerdo a esta estructura. Y asimismo, entonces decimos que hay una cantidad de verbos que se pueden utilizar. Por ejemplo, si es de aplicación, ustedes pueden utilizar comprobar, desarrollar un sistema de información, plantear, aquí por ejemplo, analizar, asociar, clasificar, crear, definir, formular, categorizar, probar, que les puede servir también para los objetivos específicos. Pero alguna claridad, si ustedes entran a Google y escriben verbos para objetivos generales y específicos, ahí les va a salir una cantidad de verbos que ustedes pueden utilizar en el momento de redactar los objetivos para su proyecto. Y asimismo, vamos a trabajar los objetivos específicos. Los objetivos específicos son el cómo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a lograr alcanzar el objetivo general. Entonces, digamos que es el conjunto de acciones que permiten cumplir con el objetivo general, en pocas palabras. Y estos objetivos se plantean de forma secuencial. Entonces, si yo digo que voy a hacer un sistema de información, un proyecto para organizar el sistema de inventario, entonces, ¿cuál es el primero? Recopilar información. Segundo, determinar qué herramientas voy a utilizar. Cuarto, puede ser el tercero, el desarrollo del sistema. Entonces, todo debe ser secuencial. Entonces digamos que eso es como prácticamente las partes en que se divide el objetivo general para poderlo llevar a cabo, para poderle dar cumplimiento. Entonces, porque al fin y al cabo, la investigación no es otra cosa que dar respuesta a los objetivos planteados, tanto el objetivo general como a través de los objetivos específicos. Si hago una claridad, se recomiendan que no sean más de 3 objetivos específicos. Lo que sí es importante es que esos objetivos específicos deben ser muy claros, medibles, orientados a la generación de conocimiento y sobre todo esto, que se ajuste a la estructura que acaba de explicar. Que tenga el verbo, el qué, cómo se va a hacer y para qué. Entonces ahí sí ya podemos decir, estamos cumpliendo con una buena estructura para redactar los verbos. Digamos que los objetivos específicos son importantes porque es lo que contiene básicamente el desarrollo del proyecto. Cuando yo desarrollo los objetivos específicos, estoy desarrollando el proyecto. Entonces, el desarrollo de la investigación a lo largo de la metodología empleada no es otra cosa que la forma en que se van resolviendo los objetivos específicos. Bueno, ahí lo mismo, hay otro ejemplo de verbos que se utilizan para redactar los objetivos específicos. Como les dije ahorita, ustedes pueden entrar a Google, escribir verbos para objetivos generales específicos y van a encontrar una cantidad de verbos. O sea, no solo de estos. Bueno, entonces acá, bueno, hay varios ejemplos, pero a ustedes obviamente van a desarrollar los objetivos generales específicos porque eso forma parte de la propuesta de investigación. La metodología involucra, por ejemplo, el enfoque, lo que yo expliqué al inicio. ¿Cuál es el enfoque de la investigación? Es un enfoque cualitativo, un enfoque
cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿En qué se van a apoyar para recolectar los datos? ¿En una encuesta, en una entrevista, en datos, en observación, en un focus group? Es decir, en reunirse con un grupo. Esto lo voy a explicar más adelante, la metodología que puedo utilizar para llevar a cabo el proyecto, cómo van a recopilar los datos. Entonces, el proceso metodológico puede ser recoger información, tabular información en Excel, luego graficar esa información, analizar esa información, interpretar la información y luego sacar unas conclusiones. Eso puede ser parte de la metodología. Y lo último, el diseño metodológico que involucra el enfoque cualitativo-cuantitativo, el método, es decir, cómo lo voy a hacer, si por encuesta, si por reunirme con las personas, con un grupo de personas, si por acción participativa, es que las personas, yo voy y les pregunto a la gente, cuénteme, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? Entonces ya comienzan a hablar, es acción participativa. Y también si voy a utilizar un cuestionario, una entrevista, un grupo focal para recolección de datos. ¿Cómo voy a diseñar la encuesta? De 10 preguntas, de 12 preguntas, preguntas cerradas, abiertas, es decir, un cuestionario estructurado. Y la población, ¿a cuántas personas le voy a aplicar esa encuesta? Voy a ir allá a la empresa, entonces voy a reunir con los de producción, voy a reunir con los de inventario, voy a reunir con los de compras y ventas, un ejemplo. ¿A quién? Es la muestra, ¿a quién le voy a aplicar yo esa encuesta? Aquí entonces, si es exploratoria descriptiva, esto lo voy a explicar más adelante también. Entonces aquí explico las técnicas o métodos de investigación. Entonces, esto es muy breve, esto tampoco es muy largo. Voy a citar un ejemplo. El tema, mire que un ejemplo de un diseño metodológico, muy breve. El tema, estudiar la efectividad de un fármaco en la población de pacientes de enfermos de COVID. Yo ya expliqué anteriormente un ejemplo relacionado con su área, el tema. Luego escribo el objetivo general de la investigación. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo es determinar la eficacia, bueno. El enfoque de la investigación, lo que yo haría, si es cuantitativa, si es cualitativa, si es mixta, si es... Bueno, el enfoque que lo va a dar y también debo escribir la hipótesis. La hipótesis, recordemos que es lo que yo espero de la manera que se va a solucionar el problema, es decir, lo que yo espero que se va a lograr, sino que es una hipótesis porque todavía no la he comprobado. La hipótesis se comprueba cuando terminamos el proyecto. Entonces ahí podemos decir, la hipótesis fue verdadera o fue falsa. Y la muestra, a qué personas se entrevistaron, a cuántas personas se les aplicó el instrumento de investigación, se entrevistaron, qué técnicas utilizamos. Entonces se utilizó observación, o se hicieron reuniones, o se hicieron entrevistas acá. Eso va en la técnica de recolección. Y el procesamiento de datos es como analizamos los datos. Entonces aquí pueden decir, vea, los datos se van a analizar a través de Excel, de una hoja electrónica donde se van a tabular los datos, se van a analizar. O lo van a utilizar un software especializado de análisis estadístico, como hay varios, el R o el SPSS. Aquí procedimientos. Es como redactan cómo se llevó a cabo el proyecto de investigación. Entonces aquí van a redactar cómo es el protocolo. Es decir, cómo se llevaron a cabo los 3 objetivos específicos. Se redacta cuál fue ese procedimiento. Listo, cómo se llevó a cabo el proyecto de investigación. Y esto es lo que forma parte de la parte metodológica. Aquí hay varios ejemplos. Segundo ejemplo, yo les puedo compartir los ejemplos cuando ya estén trabajando la parte del diseño metodológico, no hay ningún problema. Y luego del diseño metodológico siguen los resultados esperados. Esta es la última. Este es el último componente de la propuesta de investigación, los resultados esperados.
Y aquí ustedes deben describir qué resultados esperan obtener con el proyecto de investigación. Entonces aquí, ¿cómo se escribe? Se describen los logros que se prevén alcanzar. Se prevén, ojo con eso, porque esa es la propuesta, que si usted una vez desarrolla el sistema de información, ¿qué esperan lograr? ¿Qué esperan alcanzar? Entonces, esos resultados deben ser claros, medibles y alineados alineados con los objetivos de la investigación. No es que esperen lograr una cosa muy diferente a lo que se propuso en los objetivos. Y lo otro es describir los resultados esperados y cómo estos se contribuyen a la solución del problema. Entonces te dice, bueno, espero lograrlo o tener tal cosa y esto va a contribuir a solucionar la problemática identificada de tal manera. Entonces ahí luego se describen las posibles soluciones o impactos del proyecto. ¿Sí? Es decir, cómo se benefician los resultados de la comunidad o empresa del sector donde se aplica la investigación, qué mejoras e innovaciones se pueden generar a partir de los hallazgos, cómo estos resultados pueden servir para futuras bases de otros proyectos. Cuando ustedes responden estas preguntas, pues básicamente ya están respondiendo ese capítulo del proyecto que corresponde a los resultados esperados. Listo. Entonces, al final, ya este es el último punto. Como recomendaciones para la propuesta, se debe escribir en futuro, porque es una propuesta. Es decir, ya que aún no se han obtenido los datos, se deben usar verbos de logro como se espera obtener, se prevé alcanzar, se proyecta implementar, se estima mejorar, se anticipa desarrollar. Se debe también relacionar los resultados con los objetivos planteados. Esto, lo que acabo de explicar. Los resultados que se esperan de acuerdo a los objetivos esperados. Y ser realista y evitar hacer afirmaciones exageradas o difíciles de cumplir. Es decir, un ejemplo, no más que decir que con el sistema operativo, con el proyecto, yo espero desarrollar un software en la empresa tal que para el siguiente año ya lo voy a comercializar en todas las empresas del sector calzado de Bogotá. Pues eso es muy complicado porque en 12 meses difícilmente lo puede lograr. Bueno, esas son las recomendaciones. Aquí hay un ejemplo de redacción de un resultado esperado y listo. Yo brevemente, bueno, acabo de explicar los componentes de la propuesta del proyecto de investigación. Que se me hizo acá, lo acabo de explicar. ¿Qué me hizo? La muestra, metodología. Sí, bien, yo acabo de explicar eso, la propuesta de investigación. Bueno, acabo de explicar la propuesta, sin embargo, acá en el documento que yo les coloqué en Excel, también hay, lo que sí le puedo hacer es ampliar un poco más esto, lo que compone cada uno. Eso sí lo puedo hacer y se los puedo enviar nuevamente. Entonces, voy a eliminar este que les coloqué en el WhatsApp y se los complemento más para que les sirva de consulta y aprendizaje. Eliminar para todos. Voy a ampliarlo un poquito más. La primera actividad que fue el repaso del árbol de problemas, eso sí lo voy a dejar. Pero en el próximo encuentro les voy a explicar más en detalle cómo se desarrolla cada uno de estos aspectos en la parte metodológica. Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen, por favor? Preguntas. Qué pena, es decir que para dentro de 8 días todavía no debemos entregar esto, ¿cierto? Pues los que estén en condiciones de hacerlo, claro que todavía tienen tiempo. Lo que pasa es que yo no les he terminado de explicar lo que voy a explicar en el próximo encuentro. Es aquí cómo se analiza el problema, que sí tengo que explicarles cómo se analiza el problema,
cómo se hace el planteamiento del problema, porque eso va dentro esto va acá en el documento, acá. Esto va en el planteamiento del problema. Y para hacer el planteamiento del problema, pues lógicamente yo tengo que explicarles cómo se analiza el problema. Entonces, en el próximo encuentro les voy a explicar sobre el planteamiento del problema, cómo se analiza el árbol de problemas y basado en eso, pues ustedes ya están en capacidad de hacer la formulación del problema y hago un repaso también sobre el otro componente que es la metodología. ¿Listo? Pero, espera, profe, buenas noches. Sin embargo, ustedes ya sí pueden ir trabajando lo que yo expliqué, la idea, el tema del proyecto, análisis del problema, para que puedan y hacer más adelante el árbol de problemas. Sí, cuénteme, alguien me estaba hablando, por favor, me repite. Hola, Buenas noches. que no se le escucha. Me habla más fuerte, por favor. Habla tú, Fernando. Hola, hola. Profe, buenas Sí, noches. La pregunta es para ver si toca hacer el trabajo, o sea, ¿hay que hacer este trabajo o hay que esperar la siguiente explicación? no, hay que hacer el proyecto. Eso hay que, no, explicación no, es llevar a cabo el proyecto. Por eso el primer paso es identificar un problema, una necesidad, cuál es el tema del proyecto y comenzar a analizar el problema y comenzar a desarrollar ya el proyecto con lo que yo expliqué hoy. Ya es comenzar a trabajarlo. Ustedes me deben sustentar eh, al final cuál es el proyecto que van a realizar. ¿Por qué? Porque esa es la base para ustedes desarrollar el sistema de información. No es que hago una aclaración, el trabajo no consiste en explicarme los componentes de un anteproyecto, no, eso no es ejecutarlo a través de un ejemplo práctico. Por eso les digo, partan del análisis del entorno de una unidad productiva de una empresa, identifiquen un problema y comiencen a trabajar. Es real, el proyecto es basado en un problema real. ¿Listo? ¿Quedó claro? Profe, profe, buenas noches. Una pregunta. Hola, sí, te Mm, escucho. ¿La entrega es paulatina o hay que hacer la entrega total del documento? ¿Cuáles son los tiempos? Es decir, si entre 8 días hay una entrega, ¿hasta qué parte se entrega el proyecto? Bueno, muy bien. Buena pregunta. Eh, nosotros hoy es el segundo encuentro. Quiere decir que nos faltan 3 encuentros, 3. Eh, hasta este momento se supone que ustedes ya debieron haber entregado el primer entregable, o sea, el mapa mental. Hasta este momento se supone que ustedes ya lo habían entregado. Este segundo, el segundo que es la propuesta de la investigación, ustedes me lo pueden entregar en la quinta sesión. Hoy es la segunda. 3, 4, o sea que faltarían 3 encuentros. En esos 3 encuentros yo tengo que, pues, ¿cuál es la idea mía? Acá, ¿la idea cuál es? La idea, por eso es importante acá, el primer capítulo. Entonces, yo en el próximo encuentro voy explicando tema por tema. Entonces voy a explicar el tema de la investigación, el análisis del problema, cómo se hace, y ustedes inmediatamente lo hacen. Es decir, como dicen comúnmente, volador hecho, volador quemado. Entonces yo explico y ustedes lo hacen. Para que terminemos simultáneamente. Es decir, que cuando yo explique el último tema, ustedes ya tengan la propuesta hecha. Eso significa que al terminar la última encuentro que tengo con ustedes ya tienen que tener ya la propuesta elaborada. Es decir, yo termino el último encuentro con ustedes y ya, ustedes deben decir,
por decir al otro día, vamos a pulir la propuesta, a revisar y se la enviamos. Entonces ya ahí sí ya. Pero digamos que el límite sería cuando yo explique ya el tema. Yo voy a colocar acá, por ejemplo, hasta dónde llegué con ustedes, porque yo en el próximo encuentro voy a retomar desde acá, voy a comenzar a explicarles paso por paso, pero ustedes, yo que necesito que ustedes tengan muy claro ya la idea hasta aquí, es decir, ya ustedes tienen que tener muy clara la idea del proyecto del cual van a desarrollar la idea al cual van a desarrollar el proyecto. ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, por ahora, exploren hasta donde yo expliqué hoy, lo que es el tema, la idea del proyecto y comiencen a analizar la problemática, porque ya en la próxima comenzamos a desglosar esa problemática, a hacerle el árbol de problemas, hacerle el análisis de las causas, las consecuencias, el problema central y luego sigue, el tema se va encadenando. ¿Quedó claro? ¿Qué otras preguntas tienen, por favor? ¿Preguntas? Entonces, bueno, como hay unos que me deben la primera evidencia, la primera entrega, voy a dejar el tema hasta ahora para que los que no me han entregado la primera evidencia, el mapa mental, se pongan al día. Sí, y también voy a estar ampliando un poco más los conceptos que explico hoy, se los voy a colocar en el grupo. Voy a estar conectado por si alguno de ustedes tiene una duda, una inquietud, inmediatamente pues me contactan, yo estaré disponible para responder. Yo voy a ampliar entonces un poco la información de cada componente de la propuesta y se las coloco nuevamente en el grupo del WhatsApp. Y quedo atento por si quedan alguna duda. Por favor, los que no me han enviado la primera evidencia, les recomiendo que utilicen como este resto de tiempo para que la hagan y podamos, a partir del próximo encuentro, ya estén nivelados. ¿Listo? Bueno, si no tienen más preguntas,